Hola, bienvenido, soy Óscar Arauz y quiero presentarte en forma resumida en qué consiste este proyecto, ¿no? Cuál es su origen y qué es lo que andamos buscando. Primero que nada te voy a mostrar la parte introductoria. Este proyecto se origina hace 2 años aproximadamente cuando el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile realiza una licitación para que empresas de ingeniería y de arquitectura, después del terremoto que nosotros sufrimos el 27 de febrero de 2010, presentaran modelos de viviendas para la reconstrucción del borde costero chileno. No hubo interesados y se empezaron finalmente a construir viviendas solamente desarrolladas por el Estado de Chile, que en general no cumplen todos los requerimientos que una vivienda en estos tipos de área de riesgo debiera cumplir. Y me interesó el tema, soy buzo, estoy certificado por la Armada de Chile, he buceado a profundidades de 40 metros, soy instructor de buceo. Y eh, empecé a estudiar y a aplicar conocimientos que están relacionados con la práctica de esta disciplina, ¿ya? Entonces hice un estudio primero base de los eventos catastróficos que se habían ocurrido. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver lo que sucedió con Haití, un terremoto de grado 7 y que en definitiva produjo la muerte de 316.000 personas, ¿ya? Eh, Esos terremotos son habituales aquí en Chile y la verdad es que no generan víctimas, ¿no? Pero el tema es la calidad de la vivienda. Aquí se ve, por ejemplo, eh, unas viviendas que muy mal diseñadas y con muy poca armadura. Y esa es la razón, digamos, por qué tanto muertos. Un mes después solamente ocurrió el terremoto de Chile, el gran terremoto de Chile, el 27F. Hemos tenido algunos peores y fue aproximadamente 500 veces eh, más grande que el anterior. Fue este 8,8, fue entre 500 y 800 veces. Pero casi no produjo víctimas, alrededor de 500 víctimas. El tema es que vino además acompañado por un tsunami. En esta imagen que puedes ver acá, se puede ver la combinación de los dos efectos, muchas viviendas arrastradas y muertos. El tsunami mató a alrededor de 186 personas. El asunto es que yo empecé a estudiar geometrías para hacer frente a este tipo de desastres y, y llegué a determinar que la vivienda o la geometría más resistente del mundo, digamos, para este tipo de solicitaciones es la cúpula, ¿ya? Y la cúpula sobre base cilíndrica. Si uno analiza la historia de la humanidad, se da cuenta que las construcciones más antiguas hechas por el hombre son tienen esta geometría. El vientre de materno, digamos, es una cúpula. Y, y, por ejemplo, las cáscaras de los huevos, que son prácticamente, no la podemos romper si tratamos de apretarla, y que tiene solamente 0,85 milímetros de espesor, son indestructibles, digamos, para la fuerza nuestra. Y son muy frágiles. Y eso es porque la cúpula trabaja a la compresión, ¿ya? Y no hay tracciones, no hay esfuerzo, digamos, que someta los materiales a tracciones o a fricciones. Y como ven aquí, eh, los monumentos más importantes, digamos, de la humanidad, el cristianismo, en fin. Aquí tenemos la capilla, la cúpula de San Pedro, el Taj Mahal, en fin, la mezquita azul.
algunos acueductos romanos, hechos en el siglo I, están en pie y no tienen ni un solo filo. Bueno, también tenemos que las construcciones más antiguas, además de las construcciones más antiguas hechas por el hombre, las más precisas son eh, los telescopios, porque no pueden tener vibraciones, no pueden estar sujetas, las inversiones son altísimas. Y también son cúpulas sobre bases cilíndricas. Y ustedes la ven, este es el telescopio más grande del mundo que se está construyendo acá en Chile. Y el domo ya se ha empezado a aplicar acá en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí tenemos unas imágenes de unos domos más famosos. Y se llama justamente el ojo de la tormenta porque permitió y pasó un tornado por encima de esta vivienda y no le pasó absolutamente nada. Todas las demás quedaron destruidas. La- esta geometría es bastante desconocida, pero la verdad es que la espacialidad de una geometría esférica, porque no necesitan pilares, columnas, son autosoportantes, no necesitamos estarle poniendo muros intermedios. Entonces tú puedes vivir en un espacio abierto, maravilloso, y son volumétricamente mágicos, yo le digo, y tienen seguridad, tienen una seguridad que es muy difícil de igualar por cualquier otro tipo de estructura. Entonces, ese fue el resultado de la investigación. Ahora lo empecé a desarrollar en madera, haciendo domos geodésicos de madera, pero después de ver los efectos del tsunami, me di cuenta que esta estructura, si bien geométricamente es perfecta, no es capaz de resistir los esfuerzos tan grandes. Y te muestro qué es lo que es un tsunami. Son ondas, digamos, que se generan por bruscos movimientos de las placas tectónicas en el fondo marino y generan olas dependiendo del desplazamiento, perfectamente más de 30 metros de altura. Aquí en Chile tuvimos olas de 30 metros de altura en unos sectores, varían entre 12 y 30 metros. O sea, aquí en Japón, esto es unos videos de Japón, y las olas son eh, alcanzaron los 15 metros. ¿Ya? El punto es que viajan por el mar a la velocidad de entre 800 y 900 kilómetros por hora. Al llegar a la costa disminuye su velocidad. Sin embargo, son catastróficos porque lo que hacen es que hacen trabajar a la estructura en una forma inversa como los ingenieros la hemos diseñado. Nosotros siempre diseñamos pensando que los esfuerzos son verticales en sentido de la gravedad y resulta que lo que hace un tsunami justamente lo hace trabajar al revés, los trata de arrancar de sus fundaciones y eso hace que las casas empiecen a flotar. Después de flotar son arrastradas, volcadas y destruidas en miles de pedazos. Entonces las personas no tienen posibilidades prácticamente de sobrevivir. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un tornado en Estados Unidos y que trabajan los tornados de la misma manera, tratan de arrancar la estructura, la golpean, la someten a velocidades de 500 kilómetros por hora. Un gran tornado, ciclón, en fin. Y la verdad es que no hay nada que se le pueda resistir. Entonces las viviendas que son preciosas por fuera, en situaciones como esta no tienen ninguna posibilidad de mantenerse en pie. El año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos murieron 750 personas, o sea, murió más gente que en el terremoto de Chile. Y la verdad es que nuestras viviendas siguen siendo livianas. Ya, después te voy a mostrar imágenes de video. Ahora, eh, ya, te voy a mostrar, disculpa, eh, alguna, algunos escenarios que se fueron produciendo después de que yo ya estaba diseñando esta vivienda, que era solamente antitsunámica, y al empezar cuando ya llevaba varios meses o casi un año,
se empezaron a ir otros tipos de desastres naturales que fueron muy complejos. Entre ellos, además del de Japón, inundaciones en Tailandia, habían eh, eh, volcanes. Aquí tienes, por ejemplo, imágenes de volcanes, ¿no? Aquí te voy a mostrar incendios gigantescos que se produjeron en el norte, en Estados Unidos. Aquí tienes imágenes del tsunami en Chile, Haití recién, Japón. La destrucción que hubo en Japón fue terrible. Aquí desastres químicos. Este es el volcán Cauye, que está a un par de horas de mi casa, ¿no? Yo vivo en Concepción, Chile. Y, y te das cuenta que los desastres son cada vez más frecuentes. Está muriendo mucha gente producto de eso. Y, y, y la vivienda, también los incendios. Y la vivienda es fundamental, digamos, para disminuir el número de víctimas. ¿Ya? Este fue un desastre que tiene una vivienda flotando, una casa entera flotando. Tornados con rayos. En fin. Aquí se puede ver la magnitud de muchos desastres. Tú lo vas a poder recorrer en la página. La inundación en Tailandia, por ejemplo, por lluvia torrencial. A unos niños, mira, qué sé yo, inundaciones que tenían más de 3 metros de altura. O sea, todo un terremoto de Chile, el más grande del mundo. La verdad es que la única manera de prevenir o prepararse para esto es que la edificación sea lo suficientemente, esté diseñado para eso. ¿Ya? Quedan un par de fotos más. Todas estas imágenes son hechos ocurridos después del terremoto de Chile, en distintas partes del mundo. Bueno, voy a tratar de salir de aquí y volver a... Listo. Bueno, como se produjeron tantos desastres naturales, yo me di cuenta de que una vivienda con las características, para que fuera antitsunámica, lo que tiene que hacer es resistir el impacto de la ola, el golpe de, de embarcaciones o objetos que están flotando, y además de impedir eh, flotar, porque el agua la va a tirar, la va a empujar hacia arriba, digamos, y después la va a intentar arrastrar y volcar. Entonces, para eso diseñé una fundación especial que permiten con muy bajo costo resolver el problema. Eh, pero además está el problema de que la gente tiene que mantenerse viva, ¿ya? Porque podemos tener una vivienda que resista todo, pero la gente a veces no tiene posibilidad de arrancar. Y eso es lo que pasa en este momento en Japón, por ejemplo, que se dieron cuenta de que cualquier sismo similar al que ya tuvieron, al sur de la falla donde se produjo el 2011 el terremoto grado 9, va a generar alturas de ola, tsunamis también, con alturas de ola de 34 metros de altura. Y según paneles de expertos que ellos trabajaron para llegar a un informe, llegaron a la conclusión de que si el sismo es suficientemente largo, antes de que el sismo haya terminado, la ola ya van a haber alcanzado el borde costero. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente no tiene opciones de arrancar. Además no tienen cerro, en fin. Y donde te pilló, te pilló. Y ahí tienes que aguantar. Y por eso que la cantidad de víctimas. Ahora, necesitamos construir refugios, viviendas que sean un refugio. O sea, la única manera de impedir que muera gente, digamos, sobre todo en el cordón de fuego del Pacífico, donde se producen la mayoría de los desastres, es que en tu propio hogar
estés protegido. Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que nosotros cambiamos el diseño y encontramos, eliminamos la madera, todos los paneles livianos, las casas que sean maravillosas por fuera, pero la verdad es que son muy débiles. Y utilizando otro tipo de geometría, cubulares, ¿no es cierto? En este caso, esféricas, y elementos muy, muy resistentes, logramos construir, diseñar viviendas que son capaces de resistir olas que sumerjan la vivienda totalmente y la gente se mantenga con vida dentro de sin arrancar, dentro de su domo. Ya. Después lo van a conocer por qué. La verdad es que en buceo, para buceo de profundidad se utilizan campanas neumáticas que le llaman, que son unas campanas de acero que se sumergen a 20, 30, 40 metros, lo que quieran, y se anclan abajo y con compresores, con aire, se llenan de aire y el aire lo que hace desplaza el agua y esa zona queda seca. Entonces los buzos pueden estar ahí un día, 2 días, e inclusive comer, dormir adentro, porque está seco, sin tener que salir a la superficie. Y el aire que queda atrapado, pueden sacarse su máscara, en fin, y descansar. Bueno, el concepto de la vivienda que nosotros diseñamos tiene justamente ese mismo principio. O sea, al producirse un tsunami, la gente lo único que tiene que hacer es arrancar, subir al segundo piso, no necesita arrancar en realidad. Cierra las ventanas y aunque las puertas de abajo hayan quedado abiertas, el agua no es capaz de subir a la cúpula. Y la gente, el aire que tiene atrapado en forma natural, le alcanza una sobrevivencia de 7 a 12 horas, mediodía pueden estar ahí. Una familia de 5 personas. Por lo tanto, se cumple, digamos, el tema de la resistencia y además el tema de la sobrevivencia, que es lo más importante. Ahora, esta vivienda que tiene estas características tan especiales y únicas, se puede también utilizar en otro tipo de desastres, porque los desastres son muy variados. Y estudiamos, empecé a estudiar, digamos, todas las cadenas de desastres que podrían ocurrir en corto plazo como para definir el alcance de mi diseño. Entonces, primero que nada tenía que intentar resolver todas las imágenes que ustedes vieron, incendios, tornados, en fin, explosiones nucleares, ustedes vieron ya las imágenes que son variadas. Bueno, y se le hicieron los ajustes, digamos, en base a esto, pero una de las cosas que para buscar y determinar cuál era el alcance del diseño, el marco, digamos, del diseño, qué es lo que teníamos que protegernos, contra qué, empecé a analizar información internacional para determinar cuál es el estado del arte para diseño de este tipo. Y la verdad es que respecto de viviendas antitsunámicas o resistentes a tsunamis no existen. No hay, nunca nos hemos preocupado, digamos, de diseñar las casas contra este tipo de fuerzas que son desconocidas. Siempre pensamos que a nosotros nos va a tocar, no nos va a tocar. Bueno, y me encontré con información sorprendente que indica que hay desastres que se podrían producir en el corto plazo a nivel global. Encontré información de la NASA, por ejemplo, la OCDE, la Presidencia de los Estados Unidos, la Academia de Guerra del Ejército Norteamericano, la Asociación Española de Protección Civil para eventos climáticos severos, lo que está haciendo el gobierno japonés, algunos países europeos, en fin. Y a partir de esa información, de esa evidencia, ni siquiera información, es posible inferir que existen amenazas con alta probabilidad de ocurrencia y que pueden producir catástrofes para la población a nivel global. ¿Y de qué se trata? Son tormentas solares. ¿Cuál es el origen? El sol. Son explosiones extremas que si van dirigidas a la Tierra pueden generar una serie de fenómenos naturales y que nos pueden complicar mucho más de la cuenta. Tiene dos efectos una tormenta solar. La primera es que
A ver, una tormenta solar lo que hace es despedir ondas electromagnéticas de todas las longitudes de onda, o sea, desde ondas de radio hasta rayos gamma, que son los más destructivos. Y, y llegan a velocidades prácticamente, bueno, algunas son despedidas a velocidades similares a la luz. El asunto es que en la Tierra producen dos fenómenos. La primera es que magnetizan la ionosfera y produce perturbaciones. La ionosfera es la capa que nos protege, digamos, de justamente rayos cósmicos. Y, y eso según estudios que se desarrollaron a partir de investigaciones del Instituto de Geofísica y de Física Planetaria de la Universidad de California, podría generar movimientos de las placas tectónicas. Según esta teoría que se llama la teoría de las tres tormentas solares sucesivas, indica que los movimientos tectónicos de las placas, la Tierra está conformada por una serie es como una pelota de fútbol, que cada uno de esos cascos se mueve, a veces inclusive en direcciones contrarias, se moverían producto de fenómenos electromagnéticos, porque la Tierra está llena de minerales, entonces si tú lo cargas con una cierta eh, con un imán, digamos, que te genera una cierta carga electromagnética, un campo magnético, digamos, se empiezan a desplazar. Y el origen de los sismos sería exógeno, o sea, no son cosas que se produzcan desde el interior de la Tierra, sino que dependen del clima solar. ¿Y cuál es la zona? El clima espacial. Y el clima espacial para nosotros lo que más nos afecta es cómo se comporta el Sol. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Estados Unidos este año, por ejemplo, puso el clima espacial como la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y eso que no lo había hecho nunca. ¿Por qué? Porque este año, 2012 y el principio de 2013, se produce un pic solar que se produce un cambio de polaridad del Sol. El Sol tiene un norte y un sur magnético, igual que en la Tierra. Nosotros ponemos una brújula, sabemos para dónde está el norte, en fin. Y el Sol cada 11 años invierte, producto de las explosiones que se producen en su corteza, digamos, invierte la polaridad y genera muchas explosiones que podrían eventualmente impactar a la Tierra si vienen dirigidas hacia nosotros. El punto es que la Universidad de California, estos estudios que se desarrollaron a través de la teoría de las tres tormentas solares indican que tres tormentas solares sucesivas de mediana intensidad en un periodo de 7 días, si se cura ese plazo, pueden generar sismos en nuestro planeta hasta 33 veces mayores de los que habrían ocurrido en situaciones normales. Entonces, eso pronostica, digamos, una alta probabilidad de ocurrencia de mayor sismicidad, mayor cantidad de explosiones volcánicas, porque está todo ligado, y desastres tecnológicos como Fukushima, en fin, que son producto de tsunami. Es importante saber que hay 500 reactores nucleares dispersos en nuestro planeta y están prácticamente todos en borde costero, porque ocupan el agua de mar principalmente para refrigerarse. Entonces eso significa que si hay tsunami, muchos podrían ocurrirle lo mismo que en Fukushima, un desastre. Podría ocurrir en sistemas de este tipo, problemas de este tipo en masa. El gobierno de los Estados Unidos, a través de distintas entidades, empezó a indagar, y uno de ellos que a mí me impactó es que la Academia de Guerra de Estados Unidos desarrolló un seminario, un taller, digamos, donde citó a especialistas de distintas áreas del conocimiento, entre ellos especialistas en científicos, militares, políticos, en fin,
inclusive autoridades, digamos, locales como alcaldes, en fin, un, un espectro muy interesante de personas. Y durante 3 días estuvieron trabajando y concluyeron de que dos cosas muy puntuales. Dice que una tormenta solar que impacte a la Tierra, que sea de extrema, genera es una catástrofe casi segura de proporciones sin precedentes y compara su efecto perjudicial con la detonación de un arma nuclear. Una de estas. Bueno, la OCDE, aquí está la Academia de Guerra del Ejército de Estados Unidos, ustedes van a poder pinchar, y aquí está, por ejemplo, eh, qué es lo que dice la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. In the dark, military planning for a catastrophic critical infrastructure event. Planificación militar en caso de un evento catastrófico crítico para la infraestructura. Tú a través de la página vas a poder entrar directamente a la fuente, digamos, del ejército norteamericano. Aquí está el informe. ¿Ya? De este informe, que yo traduje y revisé, digamos, las partes más importantes, y que tú puedes tener acceso a todo lo que dice, no lo que yo diga, aquí está completo. Vas a poder revisar los detalles y vas a poder comprobar lo que dicen. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es que estas ondas electromagnéticas generan descargas eléctricas impresionantemente altas que pueden destruir prácticamente todos los transformadores de las redes de alta tensión a nivel mundial. Eso significa que nos quedamos sin energía así de un día a otro. Y nadie sabe por cuánto tiempo. Sin energía no es posible bombear el agua, no es posible bombear los combustibles, no es posible eh, iluminar. O sea, de un día para otro te encuentras que nada funciona en tu casa. Nada. Y que además todos los sistemas electrónicos que tenías se quemaron. Porque las descargas equivalen a decenas de miles de voltios instantáneos. Entonces, consecuencia, no solamente que te queda, no solamente que se producen efectos naturales como los terremotos, eh, los tsunamis, las explosiones volcánicas, sino que además nos quedamos sin energía. Y no sabemos por cuánto tiempo. La verdad es que nosotros aquí en Chile, por lo menos, es muy difícil que los terremotos maten. Tenemos muy baja probabilidad de que nos maten. Porque vivimos, digamos, siempre hemos vivido así. Pero no estamos preparados para quedar sin energía. Y eso lo pudimos comprobar en el desastre que tuvimos hace 2 años, en el terremoto. La gente empezó a saquear supermercados tan solo 15 minutos después del terremoto, antes del tsunami, ya estaban saqueando. A los 2 o 3 días no había nada en los supermercados. Entonces el punto es cómo te preparas para eso. Bueno, hay amigos con los cuales yo he conversado y me han dicho que esto es muy alarmista, pero la verdad es que es la verdad. Y yo he tratado de no ser alarmista. Lo que pasa es que la información es alarmante. Y yo escribí esto en mi proyecto de un tema comercial, para vender viviendas, para producir viviendas. Pero la verdad es que encontré tanta información que dije que es necesario que la gente la conozca. O sea, no puede ser que aquí nosotros, por ejemplo en Chile, no sepamos que esto puede ocurrir. Y las autoridades ya no pueden hacer caso omiso de las alarmas internacionales. O sea, hay alarmas, o sea, hay evidencias. Nadie dice realmente, oye, yo creo que va a pasar esto, pero tú te das cuenta lo que puede ocurrir a través de lo que están haciendo. Estados Unidos tiene una campaña
comunicacional tremendamente importante para que la gente, su población, se prepare. La NASA ha hecho llamados, el director máximo de la NASA ha hecho llamados personales a través de videos, blogs, páginas web, en fin, para que el personal y sus familiares se preparen, que tengan equipos de emergencia, que tengan alimentación, que se, que se, que tengan planes de evacuación para lugares seguros que ellos dicen. Nadie sabe lo que son los lugares seguros, no sé si eran búnker o qué, pero, no son las casas que ellos tienen. Y además se preocupa de que están atrasados, eso hace un año lo dijo, y resulta que aquí en mi país, en un montón de otras partes, la gente vive como si esto no existiera. Ahora, el año pasado, o hace 2 años mejor dicho, para el tsunami de Chile, que ocurrió acá, tuvimos alarmas internacionales del NOAA, un Instituto Oceanográfico y Atmosférico de Estados Unidos, que nos advirtió 11 minutos después del terremoto que, que podían haber tsunamis, habían alarmas de tsunami para el borde costero. Repitieron varias veces la alarma y aquí no le creyeron. Y la autoridad, en vez de avisar a la población que había riesgo de tsunami, hicieron al contrario, hicieron llamado a la población para que guardara la tranquilidad y no arrancara. Y utilizaron inclusive a la policía, a carabineros, para que se devolvieran a sus hogares. Mucha gente no creyó y arrancó igual, pero también muchos volvieron y murieron. Y la verdad es que no murió más gente exclusivamente porque no había luz y la gente no escuchó los llamados de altas autoridades, las máximas autoridades del país, diciendo que no había tsunami. Resulta que, minutos después, olas gigantescas arrasaron pueblos completos. Podrían haber muerto miles de personas por no considerar alarmas internacionales. Y en este momento hay muchas personas, autoridades, ex autoridades de la época, que están procesadas inclusive por cuasi delito de homicidio. O sea, la justicia hoy día se va contra las personas que tomaron esas decisiones. Bueno, hoy día hay alarmas mucho más graves, mucho más serias de lo que hizo el NOAA en esa oportunidad, y nuestras autoridades no hacen nada o no hacen lo suficiente al respecto. Y eso basta con la primera condición, la alarma y la recomendación. Primera recomendación es que la gente tiene que informarse. Y nadie puede desconocer que aquí nadie está enterado de nada. Bueno, así como ustedes pueden entrar a la Academia de Guerra, pueden entrar a lo que dice la OCDE. Dice que esto viene acompañado de explosiones sociales principalmente, y inclusive menciona a la violencia civil organizada, que no la descarta, y que las zonas más críticas son las zonas más pobres del planeta, de las ciudades, las grandes ciudades, y las zonas pobres, porque la gente no puede prepararse, no tiene instrucción, a veces no es capaz de, o simplemente no va a tener menos acceso a la información. ¿Ya? Bueno, el problema de las tormentas solares es que, cada 11 años se producen este tipo de ciclo explosivo de mayor actividad solar, pero el problema está que el ciclo que está iniciándose, o que ya se inició en realidad, por errores de cálculo de la comunidad científica, no se alcanzaron a percatar a tiempo de que las explosiones solares que se van a producir durante este año podrían ser 20 veces más grandes de las que inicialmente habían estimado. Y este profesor que ustedes ven aquí, Michio Kaku, que es un profesor, una de las personas más destacadas, digamos, en esta materia de físico teórico, autor de numerosos libros, indica aquí en este video de que se equivocaron, y explica, digamos, cuáles son los efectos de una situación de este tipo y por qué ocurre con el sol. Muestran en este video todo lo que yo más o menos
le conté, pero en forma mucho más detallada, más específica. Bueno, aquí está diciendo, por ejemplo, lo que puede hacer el... ¿ya? Bueno, lo que nosotros hicimos fue diseñar una vivienda que, que cumpliera, digamos, con requerimientos inclusive para defendernos de tormentas solares. Y, o sea, de radiación, que podría ser producida por tormentas solares o por, eh, o por el sol. O sea, perdón, tormentas solares o fallos de plantas nucleares. Yo sé. El resto de las cosas se los voy mostrando en otros videos. Muchas gracias.